Buen día tengan todos ustedes. Le damos gracias a Dios por todo lo que Él ha estado haciendo y que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes muchísimo. Realmente gracias a Dios que están con nosotros. Yo soy el pastor Luis Cosío del Centro de Fe Tultitlán y estamos en el enlace de Semillas de Fe, un grito de ayuda. Y hoy yo quiero platicar con ustedes sobre es menester que nosotros reconozcamos y sobre todo proclamemos la soberanía de nuestro Dios. Esto lo podíamos nosotros analizar en el libro de Primera de Crónicas, el capítulo 29, versículo 11 y 12, donde dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia, tuyo es el poder, tuyo es la gloria, y sobre todo la victoria y el honor, porque todas las cosas, dice la palabra del Señor, que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Y ahí vemos ya su magnificencia, que todo lo que existe en este mundo le pertenece a Dios. Y dice la misma palabra: tuyo, Jehová, es el reino y tú eres el excelso sobre todos. Excelso significa que Él es el Todopoderoso, que Él es dueño de todo. Ya sean las riquezas, dice, y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todas las cosas. Ahí se ve la magnificencia y el poder de nuestro Dios. Y dice tu palabra también que en su mano está la fuerza y el poder, y su mano es hacer grande cosas poderosas, y por medio de su mano nos bendice a cada uno de nosotros. Cuando hablamos de el primer punto, cuando dice tuya es, oh Jehová, estamos hablando de este David que estaba en contacto personal con Dios. David había aceptado una vislumbre de la infinita grandeza y sobre todo la gloria de Dios. Esa gloria que proviene del cielo y sobre todo la absoluta indignidad e insignificancia completa del ser humano. Porque el ser humano verdaderamente no anda como Dios quiere que andemos. Este hombre era de una genuina humildad, y este David dio toda alabanza y todo honor al Padre, a Dios. Y de esa manera podíamos nosotros compararlo cuando se habla sobre el Padre nuestro, cuando dice: porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuyo es la gloria, y es por todos los siglos de los siglos. Cuando Daniel habló de esa manera y dijo: sea bendito el nombre de nuestro Dios de siglos en siglos, porque suyas son el poder y suya es la sabiduría. Y el mundo realmente no está en esa sabiduría, está en la sabiduría del mundo, en la concupiscencia, en el pecado. No estoy hablando de todos, porque hay unos que no. Pero dice su palabra que Él muda los tiempos y las edades. Y Él tiene en su mano el poder de quitar reyes y poner reyes. Él tiene la sabiduría y Él puede dar la sabiduría al humano, a los sabios. Él sabe la ciencia porque Él mismo la hizo, y da esa ciencia a todos aquellos que son entendidos. Cuando empezamos a analizar referente al nombre de Dios, la expresión nombre de Dios se usa muy frecuente, ¿verdad?, en la palabra del Señor. Y nos indica cuando se habla del nombre de Dios sobre una persona, un ser. Pero cuando hablamos de Dios, estamos
dando una expresión de poder, y esa expresión de poder es la actividad esencial de su Padre Celestial. Cuando nosotros hablamos sobre la palabra nombre, se usa en la Biblia como sinónimo de carácter. Y podríamos nosotros comprender que el sabio de sabios es nuestro Dios Jesucristo. Cuando habla sobre esa palabra de sabiduría, dice la palabra de Dios, aquellos que tengan falta de sabiduría, ustedes la pueden recibir de su verdadera fuente como respuesta a la oración de fe en Jesucristo. Por eso podemos nosotros demandar a nuestro Dios que nos ayude y que nos dé sabiduría, no la sabiduría del mundo, en la cual te lleva a la perdición y a la muerte, sino a una sabiduría en la cual te puede llevar hacia la vida eterna. En ese tiempo, en David, había ciertas pretensiones de los babilónicos. Eran muy jactanciosos. ¿Por qué? Porque ellos creían en sus deidades y supuestamente poseían sabiduría y discernimiento, pero su sabiduría y su discernimiento realmente eran falsos. ¿Por qué? Porque ellos creían en unas deidades paganas en las cuales chasqueaban a sus fieles. Por eso estamos hablando sobre el versículo que Dios es el que muda los tiempos, Dios muda las edades, Él puede quitar reyes y pone reyes, Él va a dar la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y cuando hablamos de Dios estamos hablando de Él. Es un pronombre y es enfático en el idioma arameo. Y podríamos nosotros ver que el efecto es mostrado cuando se traduce es el quien muda. Es el quien muda, Él. Y luego dice en todo tipo de tiempos y edades. Hay dos palabras que son casi sinónimas en esto. Podríamos referirnos a un punto de tiempo específico. La primera da la idea de un periodo, pero la segunda da de poder. Cuando dice que quita reyes, aquí es una revelación verdadera. Y la gente lo toma como una filosofía de historia humana. Pero no, Dios tiene la autoridad para poner y quitar lo que Él desea. En último término, podemos ver que los reyes y gobernantes están bajo la dirección y el control de un potentado todopoderoso, el Señor. Cuando habla sobre los sabios, el Señor se deleita en conceder, en dar, ¿verdad? En bendecir al ser humano de la sabiduría, pero no de una sabiduría de hombre, sino que viene del cielo. Esa sabiduría solo la va a dar Dios a aquellos que la sepan usar correctamente. Y eso Dios hizo el favor a Daniel. Y fue bendecido porque él confiaba plenamente en Dios, Daniel. Y empezamos a ver que él, la manera de hablar, su expresión, es que realmente comprendía que solamente había un Dios soberano, que ha creado al hombre y lo creó al hombre a su imagen y lo creó también a su semejanza. Y creó también al hombre con inteligencia. Lo creó también con voluntad. Pero a veces esa manera de hacer Dios, en dar ese libre albedrío, viene la abolición. Y entran ahí son las emociones.
cuando dice la palabra que hagamos al hombre. Desde el mismo principio, el registro sagrado proclama la preeminencia del hombre por encima de todas las criaturas de la tierra. Cada uno tiene su función, pero el plural, cuando dice hagamos, fue considerado casi unánimemente por todos los teólogos de la iglesia primitiva. Y ahí es a donde entra perfectamente la deidad. La deidad indica a las tres personas que hicieron la creación. Te hicieron a ti, amigo, amiga, hermano. Me hizo a mí, a Jorge. Cuando hablamos sobre la palabra hagamos, requiere por lo menos la presencia de dos personas. Y cuando hay esa intimidad con esas dos personas es que están celebrando un consejo. Realmente cada una de las declaraciones de que el hombre había de ser hecho a nuestra imagen y fue hecho también a imagen de Dios, podíamos nosotros entender y llegar a una conclusión de los que realmente son personas de la misma deidad. Y solamente ese tipo de personas son aquellos que creen en Jesucristo. Esas personas que tienen a Jesucristo en su corazón y lo toman como su majestad. Vemos que esta verdad implica en parte de la Biblia, en el Antiguo Testamento, como es en el libro de Génesis, en el libro de Daniel, esta verdad implícita. Y también en el Nuevo Testamento ha sido revelada, donde nos dice que Cristo, la segunda persona de la deidad, es llamado Dios. Y es llamado Dios por el Padre mismo. Y si vemos, hay una asociación aquí con su Padre en la obra de la creación. Y si podíamos ver desde el libro de Génesis hasta también el libro del Nuevo Testamento, no solo nos enseñan que Dios, el Padre, creó todas las cosas, sino fue por medio también de su Hijo. Y también en este momento, todavía el Hijo es el que preserva la vida, y es por medio de Jesucristo. Entonces aquí me enseña una cosa bien importante, una evidencia que la cual existe Dios, existe Cristo, y hay otra tercera persona, que es el Espíritu Santo. En ese tiempo de la misma creación, Jesucristo era el colaborador con su Padre y se hallaba y si tú quieres estudiar, lo que sería bueno que leyeras la palabra del Señor en el libro de Génesis, en la primera página de la Biblia, podíamos nosotros ver y comprender el versículo 26-27 cuáles fueron los indicios de la actividad de Cristo como la segunda persona de la deidad en la obra de la creación. Si tú ves el versículo 2, no nada más menciona al Padre y al Hijo, sino también menciona al Espíritu Santo como colaborando en la misma obra. Por lo tanto, tenemos un fundamento para poder declarar que la primera evidencia del sublime ministerio de la deidad se encuentra en la primera página de la Biblia, del libro de Génesis. Es un misterio, pero que se presenta con luz más clara cuando realmente la inspiración de los diferentes autores de los libros de la Biblia fue movida a revelar más plenamente esta verdad. Otra de las cosas que necesitamos analizar es la palabra hombre. En hebreo es Adam.
la misma palabra empleada para nombrar al padre de la raza humana. Y su significado a veces se expresa de diferentes formas. Un ejemplo describe ya sea un color, ¿verdad?, de Adán, es ser rojo. Su apariencia de una raíz arábiga que significa brillar. Y cuando habla sobre nuestra imagen, que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, el hombre había de llevar la imagen de Dios. Qué tremendo compromiso nosotros tenemos, que Él, siendo nuestro creador, nosotros tenemos que llevar la imagen de Dios, dar testimonio, tanto en la semejanza exterior como en la interior y como en el carácter. Y esa imagen se hacía y se hace más evidente conforme a los términos de su naturaleza espiritual. De esa manera, Dios hizo al hombre, y el hombre vino a ser una persona viviente. Y acá hay una facultad que Dios dio al ser humano. El ser humano es dotado de libre albedrío, una persona autoconsciente. Hablamos de la sabiduría. Y esta naturaleza reflejada hacia el hombre es donde se ve la santidad divina de su Hacedor. Y esto duró cierto tiempo en el jardín del Edén hasta que el pecado destruyó la semejanza divina por medio de Adán y Eva. Y solamente mediante Cristo, que es el resplendor de la gloria del Padre, de Dios, y la misma imagen de su sustancia, es la que transforma nuestra naturaleza. Cuando nosotros lo tenemos, lo recibimos, lo aceptamos por medio de nuestra fe, de esa manera nosotros venimos otra vez a ser imagen del Padre, imagen de Dios. Y dice la palabra de Dios que nosotros debemos de comprender y tener la sabiduría, que la única manera para estar en Él y con Él es que tenemos que entregar nuestra vida completa a Él para que Él la señoree. La relación del hombre con el resto de la creación es la de un gobernante. Y lo podemos analizar por medio de Adán. Adán le dio toda autoridad para gobernar sobre toda la tierra en su tiempo. ¿Por qué? Porque Dios tenía el plan de hacer del hombre su representante sobre este planeta. De hecho, podrías mencionar también las demás creaciones que son las bestias del campo, las plantas, árboles frutales y tantas otras cosas. Que, un ejemplo, hay tantos animales que son salvajes, que en el tiempo, cuando estaba Adán, no eran sometidos para hacer daño. Pero a veces podríamos decir, así lo dice el pastor, no. Si viésemos tantas obras creadas que hizo el Padre sujetas a Adán, podríamos nosotros en realidad abarcar todas las cosas de esta tierra y podríamos analizar que todo lo que ha sido hecho en este mundo viene y proviene de la mano de Dios. En la realidad, esta frase que le estoy diciendo, Dios nunca limitó la supremacía del hombre a esta tierra.
Y Dios conoce realmente a la gente porque Él nos ha creado. Hasta dónde nos puede dar dominio para obtener las cosas. Cuando dice que creó Dios al hombre, es un propósito divino. Y podríamos expresarlo, ¿verdad?, de diferentes maneras. En su tiempo fue como si fuera una poesía hebreica. Y de ahí es donde también salieron los libros proféticos del Antiguo Testamento, cuando el pensamiento expresado tiene un significado. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón, y creó a la hembra. Si vemos y recordamos a Moisés, que por medio de la palabra nos da otros ejemplos de su habilidad poética. Moisés fue uno de los primeros escritores inspirados que se refirió a las admirables obras de Dios y lo hablaba con palabras proféticas, poéticas. Él empezó a narrar realmente lo que estaba viviendo. Empezó a tomar el punto de narrar la creación del hombre y la corona de la obra de Dios en esta tierra. Y de ahí fue por medio de emplear la poesía que él es, cuando le dijo a su imagen. Cuando dice a su imagen, está hablando de la deidad. Revela la deidad, posee la pluralidad en una unidad y hace resaltar esa pluralidad de Dios cuando dice: yo hice al varón, hice a la hembra. Un ejemplo, podríamos nosotros ver ahí la creación del hombre y la diferencia hablando sobre el sexo. Cuando habla la misma palabra que hizo al varón y hembra. Son dos adjetivos hebreos que indican el sexo de dos tipos de individuos diferentes. Una, cuando habla de las hembras, está hablando de la bendición de la fertilidad. Y no nada más fue al principio, ¿verdad?, hecho nomás al hombre y a la mujer, sino también hizo después a los animales y los hijos machos, hembras. Y podríamos nosotros analizar que debemos nosotros entender que el hombre, la dualidad de sexos, culmina en la institución de un santo matrimonio. Y eso significa el plan de Dios para la creación de la familia que se presenta en el capítulo 2, versículo 28 de Génesis. Ahora sí que los propósitos de Dios, sus designios de Dios, nos incluyen a llevar en ejercicio conforme a la voluntad de Dios y humano. Podríamos también analizar otra cosa, que dice que desde cierto momento nosotros estamos bajo la dirección y el control de Dios, pero Dios dio ese libre albedrío que es voluntariamente. Cada quien puede ver su propio camino. Dice la palabra del Señor que hay solamente dos caminos, uno que es ancho, espacioso, en lo cual los lleva a la maldición, a la perdición y a la destrucción,
y el camino estrecho al cual los lleva hacia la vida eterna. E hizo a la creación primeramente al hombre y a la mujer para que el hombre y la mujer lo alaben. Para que el hombre y la mujer también proclame su deidad, su omnipotencia, su omnisciencia, reconociendo que Él es el Todopoderoso. Por eso podemos contemplar qué hermoso es cuando vemos los cielos y vemos las estrellas en las atardecer. Qué hermoso es cuando nosotros empezamos desde la mañana a ver cómo está saliendo el sol. Empezamos a ver el atardecer y empezamos a ver salir la luna y después ver las estrellas. ¡Qué hermoso! Ahí es donde debemos reconocer que tenemos un Dios sorprendente, poderoso. Tenemos un Dios verdaderamente que debemos darle la gloria al que nos hizo y somos nosotros su creación. Al darnos el Señor su gloria, nos está compartiendo la sabiduría, nos está compartiendo ser unas personas hábiles para hacer las cosas buenas, nos está dando la autoridad para vencer el pecado y aparte nos da su benevolencia. Y estas características que te estoy diciendo en este momento es en cuanto sobre tu vida se constituye la gloria de Dios. Ahorita donde tú quieras, que si tú levantas y ves el cielo, nos impresiona cómo es posible que hay nubes, cómo se mueven, que son nubes de diferentes colores y que hay ciertas sensaciones en las cuales se ven ciertas figuras. Y cuando uno la ve dice, ¿sabes qué? Ahí está la gloria de Dios. Ahí está el Dios Todopoderoso. En hebreo se dice Él, Dios, Él. Si empezamos a ver también sobre lo que hablamos sobre el firmamento, en hebreo es Raqui, Ragia. También viene del latín firmamentum. Esto se usa en la Biblia Vulgata para traducir el vocablo hebreo Raquía. ¿Y qué significa firmamentum? Significa apoyo. Esas traducciones podríamos nosotros referirnos a los cielos, porque los antiguos concebían que estos eran algo como una semisfera sólida y cóncava. Cuando hablamos del esplendor y el orden que despliega el firmamento, refutan la teoría de la evolución. No son nada más el resultado de la casualidad, sino es la misma obra de nuestro Creador, Dios. Y vemos por medio de su creación, por medio de su firmamento, su belleza, su exactitud sobre su obra de Él. Y podemos decir, esto no es una casualidad, porque ningún ser humano puede hacer lo que Dios hace. Al estar viendo los cielos empezamos nosotros a poder discernir que hay un Creador. Y ese Creador es Dios.
Y todos pueden decir es que si hay un Dios o no existe Dios. ¿Sabes qué? No. Ahí no hay ninguna excusa. Perdón por la expresión, pero los que hablan de esa manera son personas inconscientes, no tienen discernimiento y son aquellos que realmente son paganos. Esas personas paganas siempre van a tener excusas. Si entienden y tienen el discernimiento y vemos sus obras de Dios, las obras de Dios hablan sobre los deseos que Él tiene para con nosotros. Y dice la palabra de Dios que hay cosas visibles y hay cosas invisibles. La gente no se da cuenta porque siempre ha sido una persona innata. Es decir, cuando vemos las cosas invisibles de nuestro Dios, su eterno poder y piedad, mucha gente no lo ve, pero ¿por qué estás vivo? ¿Por qué tienes lo que tienes? La gente siempre está cegada por su propio entendimiento, su yo, que se creen en sí mismos dioses y tú no eres nada. Y lo único que hace el hombre es sustituir esos atributos personales hacia la él. Pero tú puedes ver visiblemente los atributos de Dios. Y ahí empezamos a entender que por eso, en falta de entendimiento del hombre, tuvo la necesidad el mismo Padre de enviar a su Hijo unigénito para que viniera aquí a la tierra y pudiera morir por nosotros, por nuestra negligencia, por nuestras tonterías que hemos hecho, llamado pecado. Cuando vemos y entendemos la esencia divina y entendemos la manifestación de los atributos divinos de parte de Dios, empezamos a entender y empezamos a ver la deidad. Y eso se ve claramente. De esa manera también nosotros las podemos percibir, porque tú la estás viendo. ¿Y sabes qué es lo que has visto? La misma naturaleza de Dios, en su naturaleza. Pero hay tantos machistas, que se creen un todo y no son nada. Esos machistas, por el pecado, las cosas que hacen, testifican en sí mismo y hasta se creen hechos que ellos hacen esto y eso. Es que sembré y me creció el árbol y es mío. No, es pura mentira. Y ahí vemos su bondad de Dios. Y podíamos ver abundantes pruebas de la bondad de Dios y sobre todo del gran amor que tiene a todo ser humano. Y Dios aún así se aguanta para que tú, que no crees, en su tiempo lo reconozcas. Porque todo es para acá. Y nunca han admitido el poder del Creador. Recuerda, tú estás ahorita vivo porque Dios quiere. Él tiene la autoridad para quitar y poner vida. Y Dios te dio la oportunidad que nacieras. Y perdón por la expresión, no para que seas una porquería, sino que seas un siervo de Dios. La revelación de Dios mediante la conciencia
y la naturaleza es suficiente para que los hombres conozcan los requerimientos divinos. Todo tiene un requerimiento y la palabra nos dice cuáles son los pasos que tenemos que llevar a cabo. Y ahí no hay excusa. Pero la gente se vuelve a excusar. Eso es el cumplimiento que debemos llevar a cabo conforme a las escrituras que nos dejó para que nosotros no caigamos en la idolatría. No estemos estorbando la verdad que es Cristo Jesús. Pero siempre viene una excusa. Es que no lo entiendo. Es que no puedo. Es que, ¿sabes qué? Nunca vas a ser una persona de cumplimiento y sobre todo del propósito de Dios por tu incumplimiento del deber. Porque estás construyendo la propia verdad sobre tu vida. Y eso te va a causar la muerte espiritual, tribulaciones, y por esas tribulaciones tu mente, al no aguantar, vas a desear la muerte. Muchos se creen y andan viendo por su futuro. Y te puedo decir una cosa, ¿sabes quién tiene nuestro futuro? Están en las manos de Dios. ¿Por qué hablamos de futuro? Porque Dios tiene un propósito eterno para cada uno de nosotros. Dios es el mismo que nos trae ese bienestar. Y solamente lo puede recibir aquellos que lo aman, aquellos que son obedientes, aquellos que le siguen. Aquellos que no les importa si están en dificultades o están en sufrimiento en este momento en su vida, ¿verdad? En lugar de estar estorbando su salvación, deben de buscarla. Porque Jesucristo es la puerta de salida. Y cuando Él te esté echando la mano, tú tienes que estar cooperando con ello para salir adelante. ¿Sí sabías que todo ser humano, como el cristiano, puede estar a cada paso en las manos de Dios? Y sobre todo llevar a cabo los propósitos divinos que tiene para con nosotros. Si viésemos a los que aman a Dios, es una sintaxis en griego. Aquellos que aman a Dios son aquellos que son verdaderos seguidores de Dios. Aquellos que realmente tienen una fe. Son aquellos que verdaderamente confían en la conducción del mismo Dios sobre sus vidas. Y porque han comprendido su grande amor que tiene Dios para cada uno de nosotros. Y su respuesta de amor de Dios para cada uno de nosotros es que Él pone su obra en todas las cosas para nuestra salvación. ¿Y sabes cuál fue? Entregar a su Hijo unigénito para que todos tuvieran la oportunidad de ser salvos. Por eso debemos de comprender que tanto es el amor de Dios que es lo primero que debemos de tener, y ese amor de Dios es lo que tiene que entrar primeramente en nuestro corazón. Y cuando entre vas a aprender a amar a Dios, y el que verdaderamente ama a Dios es aquel que hace su voluntad. Y hay que entender, viendo de la deidad después de la Trinidad, estamos hablando de la tercera persona que es el Espíritu Santo, el cual viene a iluminarnos por medio de Jesucristo, ¿verdad? Para que podamos tener la oportunidad de ser bendecidos. Pero tú tienes que entender que tú debes de buscar a Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Y sobre todo necesitas estar orando para buscar y ser iluminado por medio de Dios.
si viésemos una parte importante, hablando de la fe se habla desde el principio de la Biblia hasta el fin. Y la fe es una esperanza. Y se habla sobre esa esperanza frecuentemente. Y ahí encontramos verdaderamente el amor de Dios. Cada referencia que habla sobre la fe implica el amor de Dios. Y está hablando sobre una fe cristiana que se basa en el amor y la admiración por Dios y por todo lo que Él es. Qué importante es entender esto. Dios siempre está empeñado en hacernos el bien. Y sobre todo en aquellos que buscan experimentar el verdadero amor. Cuando se habla que Él es dueño de todas las cosas, podemos nosotros entender una cosa importante. Él tiene el poder para quitarte todas las aflicciones que estás viviendo en este tiempo presente. Él es nuestro ayudador. Él quiere que todo opere bien para nuestras vidas. Él quiere que busquemos al Señor personalmente y que entendamos que todo lo que está obrando por medio de Dios es por su grande amor. Y si realmente nosotros no hemos aprovechado en las circunstancias que estás viviendo en este momento, es que no lo amas. Pero cuando tú amas al Señor y haces su voluntad, el Señor nunca va a permitir que te suceda algo. Porque Dios quiere lo mejor para ti. Y Él te va a ayudar para bien a aquellos que aman a su Padre. Dios no quiere que venga realmente sobre nosotros sufrimientos, perplejidades, destrucciones, sino Él quiere que nosotros nos afirmemos y reafirmemos y nos santifiquemos delante de Él. Ya debes de quitarte de tu mentalidad todo engaño que el mismo hombre ha puesto y que has caído. Y parte del enemigo es el que pone las dificultades. Y por eso a veces eso te está apegando cada día más al mundo. Y de esa manera, cuando te estés apegando más al mundo, vas a ser expulsado del cielo. Pero Dios quiere que no te pierdas. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento, que tú expulses todas las cosas del mundo y busques las cosas del cielo. Levantes tu mirada y veas realmente quién es el Creador. Ya debemos de quitarnos de nuestra mente esas cosas perecederas. Ya debemos de entender que debemos de depender de parte de Dios para recibir el apoyo y la salvación solamente es por medio de Jesucristo. Y cuando verdaderamente tú estás amando al Señor, viene hacia ti un espíritu de humildad, de sumisión y de disposición. Y sobre todo Dios te va a traer paciencia
y vas a conocer su amor y su tierno cariño que tiene hacia ti. Muchos que verdaderamente son cristianos han experimentado esto, lo que te estoy diciendo. Y podríamos nosotros decirlo que antes éramos afligidos, y puedes ser afligido, pero va a ser para tu bien, para comprender. Tú no puedes hacer absolutamente nada. Lo que es imposible para el hombre, todo es posible para nuestro Dios. Fíjense que hay un relato en la palabra de Dios en Génesis capítulo 50, a donde habla de este José cuando él estuvo hablando con sus hermanos y dice, ¿saben qué? Quiero decirles a esto, hermanos míos, ustedes están pensando mal contra de mí. El único que los puede encaminar para bien es mi Dios. En otras palabras, ¿cuál es el propósito de Dios? Él quiere colocarnos ante la vista de otros como sus hijos. Y esto implica el plan que tiene Dios para contigo. Podríamos nosotros entender que cuando hablamos del plan, es el propósito que Dios tiene. Y Dios tiene para ti un propósito eterno. ¿Cuál es ese propósito eterno que tiene para el ser humano? Salvarlos del pecado. ¿Y cómo puede ser salvados del pecado la persona? Es por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso podemos nosotros entender la magnificencia de nuestro Dios, su propósito de Él. Como lo dijimos al principio, Dios tiene en sus manos todas las cosas. Y todo lo que se hace y se lleva a cabo es conforme a su designio de su voluntad. Por eso, si tú necesitas ayuda, tú debes de lanzar un grito a Jesucristo pidiendo la ayuda. Y decirle, Señor, yo quiero entrar en tu propósito. Señor, yo quiero ser una persona llamada por medio de ti y quiero entrar en tu familia y ser hijo tuyo. Pero ahí entra el libre albedrío. Tú tomas la decisión. Tú solamente vas a tomar la decisión. Y si quieres ver una evidencia clara sobre tu vida, una cosa importante, un cambio completo sobre tu vida, el único que lo puede hacer es Jesucristo. Pero por eso tienes que reconocer su soberanía. Por eso tienes que conocer el propósito que Dios tiene para contigo. Y cuando entres en ello, por medio del Espíritu, vas a ver que no hay ninguna contradicción. Porque el propósito de Dios es salvar al hombre. ¿Y sabes cómo lo puedes hacer? Dios ha puesto a nosotros la sabiduría, el entendimiento. Y si nos hizo a su semejanza, debemos de ponerlo como ejercicio de nuestra voluntad. ¿Para qué? Para que hagamos lo que Él nos está diciendo. Porque somos llamados para eso. Y debemos nosotros de estar aceptando esa invitación que Dios nos está dando el día de hoy. Él quiere que tú seas su hijo. Ahí está el llamado, porque Dios, por medio de la palabra del Señor, te está invitando a que seas una persona salva. Y la salvación
nunca se impone al pecador renuente, sino al individuo que quiera aceptar y recibir la invitación por ese libre albedrío. Y Dios te pone ese libre ejercicio de hacer su voluntad. Y Dios te exhorta en este día. Dios te está haciendo llegar esta palabra para que haya influencia en tu corazón por medio del Espíritu Santo, para que tengas una vida efectiva. Y si no hay invitación, no puedes entrar en los cielos. Por eso el Señor, vemos su benevolencia, su misericordia. Vemos realmente qué tanto nos ama Dios, porque Él podía decir: hasta aquí llegaste y te vas al infierno. Pero no es así. Dios quiere que experimentemos su grande amor. Que experimentemos esa evidencia de ese llamado, de esa invitación. Que entendamos realmente el propósito que Él tiene en esa invitación. Ese propósito determinado, ¿sabes cuál es? Que tengas la vida eterna y estés con Él en el cielo. Realmente podemos entender esto. Dios ya nos dio una herencia, pero la herencia se tiene que trabajar. La herencia se tiene que ganar. Y esa herencia significa ser llamado o elegido. Y para que tú seas elegido, tienes que hacer la voluntad del Señor. Podemos entender una cosa bien importante: el propósito para la vida. Y esta última connotación, podemos ver que cada creyente se halla en posesión de una herencia por medio de la promesa de Dios. Ya hemos sido predestinados. De ahí viene el destino de su voluntad. Y lo pone a que sea un acuerdo contigo, con el hombre y la mujer. Pero si tú quieres recibir al Señor Jesucristo para que cambie tu vida, lo puedes hacer con todo tu corazón. Un consejo te quiero dar: tú nunca debes de callar, sino lanzar un grito a Jesús pidiendo la ayuda para poder salir lo más pronto y rápido de nuestros problemas. Les recuerdo que este enlace es producido por Semillas de Fe, una semilla de fe y de esperanza para su vida y su corazón, y mi deseo es que cada uno de ustedes nos pueda estar visitando nuestra página Semillas de Fe, un grito de ayuda, donde hay constantes sorpresas de predicaciones como la que tú oíste en este momento. Y si quieres cambiar tu vida y quieres estar en el cielo, Él te puede ayudar en tu caminar y sobre todo edificar tu espíritu. Y muchas bendiciones más. Y nos puedes oír y seguir y ver por medio del enlace Semillas de Fe, un grito de ayuda. Y sobre todo me gustaría que ustedes se comunicaran con nosotros para poderlos ayudar. Y lo puedes hacer en el enlace Semillas de Fe, un grito de ayuda, por medio de Facebook, YouTube y WhatsApp. Pero para eso necesitas nacer de nuevo. Y si quieres nacer de nuevo, repite esta oración y hazlo fuertemente y dile así: Señor Jesús, permite que el Espíritu Santo me guíe en una vida y quita, Señor, todos aquellos impulsos naturales del pecado. Ayúdame, Señor, a salir de esa naturaleza pecaminosa que me está trayendo como resultado la inmoralidad, la impureza, las pasiones sensuales, la idolatría, la hechicería, la hostilidad, las peleas, los celos, los arrebatos, las ambiciones, el egoísmo, las discordias, las divisiones, las envidias, las borracheras y todas esas cosas, Padre. Ayúdame, no puedo más, díselo. Y dile: Señor, yo he comprendido que fuera de ti nada puedo hacer.
y comprendo que he permitido que el pecado esté encima de mí. Y el que lleve cualquier tipo de vida, ese no heredará el reino de Dios. Y yo te pido que tú me ayudes. Que tus frutos del Espíritu Santo puedan producir en mi vida amor, alegría, puedan producir en mi vida paz, paciencia, bondad, fidelidad, humildad y control propio, Padre. Porque dice tu palabra que no existen leyes en contra de estos. Y dile, quiero nacer de nuevo, ser una nueva persona, un hijo tuyo. Porque quiero pertenecerte a ti, Cristo. Entiendo por eso que tú fuiste clavado en la cruz por nuestras pasiones y nuestros deseos pecaminosos. Y fuiste crucificado ahí. Y dile, ayúdame a vivir una vida nueva por medio del Espíritu. Y guíame por medio del Espíritu en cada aspecto de mi vida. Amén. Si tú hiciste esta oración, es que has nacido de nuevo y le pido ayuda a Jesucristo para que puedas seguir adelante. Pero necesitas estar preparado para irte con el Señor ahí en el reino de los cielos. Yo soy el pastor Luis Cosío y que Dios me los bendiga a todos.